Hola amigos, les saluda Jaime Álvarez muy cariñosamente desde Girardot, Cundinamarca, Colombia para el mundo. En el día de hoy voy a tratar de explicar mediante este tutorial cómo se halla la velocidad de la fuente en el efecto Doppler. El efecto Doppler es un fenómeno físico que tiene como relevancia demostrar la frecuencia que percibe un observador o la fuente respecto a su movimiento, si se acercan o se alejan. Entonces, en el efecto Doppler intervienen tres factores. Voy a hacer un resumen cortico acá. En el efecto Doppler intervienen tres factores fundamentales, que son el observador, la fuente y el observador y la fuente. El observador y la fuente. Bueno, entonces el observador es quien percibe la frecuencia, escucha el sonido que se está emitiendo. La fuente es el fenómeno físico que está produciendo el sonido. Y aquí el observador y la fuente están juntos y hay relevancia acá si se acerca o se aleja. Acá también es igual, el observador puede suceder de que el observador sea quien se mueve y la fuente está en reposo, quieta. En esa instancia puede ser posible que la que se mueva sea la fuente y el observador esté en reposo. Y acá hay movimiento de los dos, del observador y la fuente, o que los dos se acerquen o los dos se alejen. Con base en eso pues vienen unas pequeñas fórmulas, ¿no? El ejemplo que yo voy a tratar de ilustrar está enfocado acá. Cuando se conjugan el observador y la fuente, y el ejemplo que voy a tratar de explicar tiene que ver cuando los dos se acercan. Entonces, cuando los dos se acercan, ese es el ejemplo que voy a tratar de explicar. Entonces, rápidamente yo voy dando el enunciado del problema y lo voy tabulando de una vez. Entonces dice el problema así. Lo voy dando el enunciado y voy tabulando. Entonces dice, una fuente emite 200 segundos a la menos 1. Eso se llama frecuencia. La frecuencia se da en segundos a la menos 1 o se da en hertz. ¿Quién está emitiendo el sonido? La fuente. Una fuente emite 200 segundos a la menos 1. Si se mueven simultáneamente, si se acercan simultáneamente el observador y la fuente, generando una frecuencia percibida por el observador de 240 segundos a la menos 1. Aquí me dice en el problema que se mueven simultáneamente la fuente y el observador, se están acercando, ambos se están acercando. Y me dicen que la velocidad del observador es de 20 metros por segundo. Me piden hallar la velocidad de la fuente. Ahí está planteado el problema. Entonces, el fenómeno físico está dado en que la fuente emite 200 segundos a la menos 1. Simultáneamente se mueven el observador y la fuente. Los dos se están acercando. Y la frecuencia percibida por el observador es de 240 segundos a la menos 1. Y el observador se mueve con velocidad de 20 metros por segundo. Debo calcular la velocidad de la fuente. ¿Por qué? Porque se están moviendo los dos. Al moverse el observador y al moverse la fuente, los dos deben generar una velocidad. Entonces, para este caso, la fórmula que se debe tener en cuenta es la siguiente. Se dice que la frecuencia percibida por el observador es igual a la frecuencia factor de la velocidad del sonido más la velocidad del observador sobre la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Esa es la fórmula que debo utilizar. ¿Por qué? Porque se están moviendo el observador y la fuente. Entonces yo debo despejar la variable que me piden hallar, es la velocidad de la fuente. Mire dónde se encuentra ubicada. La frecuencia, voy a ir colocando los parámetros. Entonces, en este caso, la frecuencia percibida por el observador me dice el problema que es de 240 segundos a la menos 1. Estoy reemplazando los valores.
de acuerdo a la fórmula. Entonces dice 240 segundos a la menos 1. Esto equivale a la frecuencia percibida por el observador. La frecuencia que emite la fuente es de 200 segundos a la menos 1. Factor D. Y acá vienen las dos velocidades. La V solita es la velocidad del sonido a 15 grados centígrados. Entonces dice que en este caso la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo. Esa es la velocidad del sonido a 15 grados centígrados. Más la velocidad del observador, que en este caso me dice el problema que la velocidad del observador es de 20 metros por segundo. Eso va sobre la velocidad del sonido, que es de 340 metros por segundo, menos la velocidad de la fuente. Ahí está planteado el problema. Entonces tenemos así: estos 240 segundos a la menos 1 es la frecuencia percibida por el observador de acuerdo a la fórmula. Estos 200 segundos a la menos 1 es la frecuencia que emite la fuente sonora. Dentro del paréntesis, en este factor se encuentra la V solita, la V. Esa V solita recibe el nombre de velocidad del sonido. En este caso se toma la velocidad del sonido a 15 grados centígrados, que es de 340 metros por segundo. Más esa VO, que está representada allá arriba, significa la velocidad del observador. De acuerdo a las condiciones del problema, me dicen que la velocidad del observador es de 20 metros por segundo. Sobre la velocidad del sonido, que es de 340 metros por segundo a 15 grados centígrados, menos la velocidad de la fuente. Esta es la variable, lo que debo despejar. Entonces, lo primero que hago es deshacerme de esta frecuencia que está acá. Entonces, como está multiplicando, la paso a dividir. Voy a tratar de pasarme a este lado, a este costado. Entonces decimos 240 segundos a la menos 1, que es la frecuencia percibida por el observador, lo dividimos entre 200 segundos a la menos 1. Esto debe ser equivalente a... aquí teníamos, en el problema teníamos acá, en la parte superior, teníamos 340 metros por segundo más 20, entonces aquí me daría 360 metros por segundo, sobre la velocidad del sonido, que es de 340 metros por segundo, menos la velocidad de la fuente, que es lo que en realidad necesito hallar. Listo, ahí tengo ya planteado el problema. Entonces ahora lo que voy a tratar de hacer es ir simplificando las expresiones. Entonces aquí tengo segundo a la menos 1 y segundo a la menos 1 los voy a cancelar. Entonces dividimos 240 entre 200. Aquí tenía... Perdónenme que aquí cerré el corchete. ¿Dónde está 240 segundos? Ah, ya. Está el corchete acá. El corchete venía hasta acá. Hasta acá. Hasta acá viene el corchete. Listo. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Vamos a dividir la expresión. Entonces tenemos 240 dividido entre 200. Eso me va a dar 1.2. Los segundos a la menos 1 se cancelaron. En la parte de arriba me quedó 360 metros por segundo. Y en la parte de abajo me queda 340 metros por segundo menos la velocidad de la fuente. Ahora voy a tratar de borrar y voy a subir esta expresión acá para poder seguir el despeje de la fórmula de lo que vamos a hacer. Me voy a acomodar en la parte superior para que ya se me acabó el espacio aquí. Entonces voy a tratar de subirme para trabajar mejor. Entonces me había quedado 1.2, que era la división de 240 segundos a la menos 1 entre 200 segundos a la menos 1. En la parte de arriba me había quedado la velocidad del sonido, 340 más 20 me daba 360 metros por segundo. Y en la parte de abajo me había quedado 340 metros por segundo menos la velocidad de la fuente. Así tenía la expresión.
Ahora voy a continuar en la parte superior, voy a continuar allá con el despeje de la fórmula. Con el despeje de la fórmula. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Fíjense que la variable, la incógnita, la variable se encuentra aquí en el denominador. Entonces, como esa variable está dividiendo, se tiene que ir a multiplicar al otro lado. Ese factor, entonces me va a quedar al otro lado, me va a quedar 1.2 que va a multiplicar al paréntesis completo, que es de 340 metros por segundos, menos BF. Y en la parte superior se va a quedar solamente 360 metros por segundos. Listo. Ahora, este valor que está acá, multiplica acá. Entonces voy a multiplicar 340 por 1.2. Entonces voy a tratar de abreviarlo acá rápido. Pues sería 8, sería 6, 8, 0, 4. Sería 408. 408 me da. Aquí voy a aplicar la propiedad asociativa, ¿no? Entonces, la propiedad distributiva, perdón. Este 1.2 multiplica 340 y luego este punto 2 multiplica acá. Cuando 1.2 multiplica 340, eso me va a dar 408. 408 metros por segundo. Menos 1.2 va a multiplicar a la variable, entonces me va a quedar 1.2 BF. Al otro lado me quedó 360 metros por segundo. Y aquí ya me quedó una ecuación entera de primer grado. Como yo necesito hallar el valor de la velocidad de la fuente, este valor se va a quedar acá. Menos 1.2 BF. Y este valor, este 408, lo voy a pasar al otro lado del igual. Y cuando pase allá, debo cambiar el signo. Entonces la expresión me va a quedar así. Menos 1.2 metros por segundo igual a 360 metros por segundo menos 408 metros por segundo. Entonces la expresión me va a quedar así. Menos 1.2 BF. Aquí tenemos una resta. 360 menos 408. Eso me va a dar menos 48. Menos 48 metros por segundo. Como está negativa la variable, pues multiplico por menos 1. Entonces me va a quedar 1.2 BF positivo y aquí me va a quedar 48. ¿48 qué? Metros por segundo. Multiplicar por menos 1 es un procedimiento algebraico que se hace para cambiar el signo de la variable. Entonces acá vamos a despejar BF. Entonces decimos que BF sería igual a 48 metros por segundo sobre 1.2. Y aquí realizamos ya la división. Entonces eso me dice que la velocidad final, la velocidad de la fuente, es de 40 metros por segundo. Entonces tenemos ya la información dada. Entonces, de acuerdo a las condiciones del problema, me dice que el observador se acercó con velocidad de 20 metros por segundo. La fuente se acercó con velocidad de 40 metros por segundo. La frecuencia que emitió la fuente sonora fue de 200 segundos a la menos 1 y la frecuencia percibida por el observador fue de 240 segundos a la menos 1. Y de esa manera he podido dar solución con éxito a un ejercicio del efecto Doppler donde explico cómo se halla la velocidad de la fuente en el efecto Doppler. Bueno amigos, con muchísimo gusto para servirles. Para mayor información, suscríbase a mi canal en YouTube. Allí me consigue como Jaime Álvarez Matemáticas. En mi página de Facebook me consigue como Jaime Álvarez Matemáticas. Suscríbete a mi canal, activa la campanita, dale like a mis videos. Explora la diversidad que hay en mi canal. Allí en mi canal encuentra todos los temas de matemáticas de todos los grados. Encuentra temas de álgebra, temas de trigonometría, temas de cálculo, temas de estadística, temas de matemáticas, aritmética, de geometría, encuentra temas de contabilidad, encuentra tutoriales en inglés y además de eso encuentra temas de física y de química de todos los grados. Además, en la diversidad de mi canal encuentra proyectos de cómo hacer lociones, cómo hacer talcos, cremas humectantes, jabón líquido, ambientadores. Realice los comentarios respectivos que con muchísimo gusto le atenderé. Siempre estaré presto, con muy buena disposición para servirle. Con muchísimo gusto.